Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. Estamos de manteles largos porque estamos contando con la participación de nuestra querida Fernanda Magallanes, que no solo es una querida amiga, sino también es una referente del psicoanálisis y de la práctica de los feminismos. Entonces voy a leer brevemente una presentación que Fer nos pasó para que podamos empezar nuestra conversación. Fernanda Magallanes es psicoanalista y autora de ¿Qué quiere una mujer?, de Psychoanalysis, the Body and the Oedipal Plot y de Eros Violeta, así como de múltiples capítulos de libros colectivos y artículos especializados. Parte de los miembros fundadores de Estudios Psicoanalíticos Contemporáneos. Querida Fernanda, pues antes de empezar con las preguntas que dialogamos, que trabajamos entre todas, todos, te cuento que, bueno, en Balsas procuramos tener una reunión previa en donde leemos el texto que vamos a dialogar con la autora y lo trabajamos lo más que podemos para que también la conversación sea ceñida en el texto, en lo escrito, porque nos parece que esa es una forma también muy respetuosa de generar diálogos. Entonces, bueno, para ir calentando motores y antes de meternos en las preguntas que también ya te compartimos, ¿quisieras tú contarnos algo de, antes de que empecemos a dialogar sobre el texto, sobre, por ejemplo, cómo ha sido para ti dar cuenta de estos recorridos de Eros Violeta, ¿no? Porque sabemos que Eros Violeta es una compilación de varios artículos tuyos que, como tú bien has dicho en algunas presentaciones, tienen un hilo conductor. Y que, bueno, tienen que ver con tu preocupación muy puntual en torno al psicoanálisis y los feminismos, ¿no? Sí, sí, muchas gracias y gracias a todos por la oportunidad. Ahí veo varias personas conocidas y pues a quienes no conozco también muchísimo gusto. Eh, Me encanta como la preparación, les agradezco muchísimo. O sea, realmente para mí es un honor poder presentar algo y escuchar lo que tienen para decir. Y bueno, en el caso de cuando se han preparado, pues pues mucho más. Mm, Eros Violeta es un libro al que le tengo mucho cariño porque yo había hecho una investigación con psicoanálisis de Body and the Oedipal Plot de desmantelación de alguna manera del Edipo como narrativa del cuerpo y trabajé mucho el tema del cuerpo ahí. eh, lo que ustedes ven publicado al final es solo parte de la investigación, ¿no? Pero me metí como a muchísimas prácticas, estudios de corporealidad y eso de alguna manera me abrió posibilidades como para pensar, para seguir pensando, ¿no? Más o menos durante la pandemia, eh, justo unos días antes de que comenzaran estos días de quedarse en casa, eh, yo había ya tenido como una propuesta práctica eh, que no tuviera que ver con el psicoanálisis. Entonces, si en un momento, cuando era el psicoanálisis de Body and the Oedipal Plot, había propuesto algo para trabajarlo desde dentro del psicoanálisis, para ese momento yo estaba como muy convencida de querer comenzar por hacer otra práctica y de comenzar a hacer un trabajo metapsicológico, psicoanalítico que me ayudara o me brindara herramientas para hacer una práctica ética que pudiera llevarse a los espacios públicos. Esa era mi inquietud, ¿no? Porque el psicoanálisis, o sea, a veces, o sea, algunos dispositivos psicoanalíticos no permiten que se den encuentros de otros modos, ¿no? Sin embargo, por supuesto que ha habido herramientas desde el psicoanálisis que han permitido otras prácticas. Y entonces me lancé en un primer intento a comenzar con una propuesta metapsicológica alrededor de imaginación corporeopolítica, ¿no?
Y entonces esta práctica consistía en, nos reunimos en el Rule, invitada por Norma Silva, llegaron varias personas y de alguna manera yo iba a leer la teoría con la que estaba comenzando a elaborar algo alrededor de esa práctica y después entraríamos como en una especie de ejercicio, ¿no? Y este ejercicio trataba de que sensorialmente iban a estar las personas que estaban ahí muy atentas a, a tratar de escuchar qué sentían en el cuerpo alrededor de aquello que se estaba hablando, ¿no? Y eran temas como lo ominoso, la hospitalidad, precisamente como con el fin de hacer una práctica de imaginación y de acercamiento a las narrativas de nuestros cuerpos desde otro lugar, ¿no? Fue muy interesante lo que sucedió ahí. Desafortunadamente, pues fue la pandemia y tuvimos que regresar a casa y eso se suspendió, ¿no? Entonces, tomé la decisión de que quizás estaba sucediendo eso por algo y lo que iba a hacer era dedicarme a tratar de trabajar todo aquello que desde metapsicología me resonara, como, como cuando trabajé psicoanálisis de Body and de Palplot, sentí que tiré una fichita que fue tirando como las otras fichas, ¿no? Como estas de que tiras y tras, ¿no? Así sentí que fue ocurriendo con los conceptos que yo tenía dentro de, o sea, y el marco teórico del que venía, ¿no? Entonces decidí comenzar a trabajar muy seriamente en esos conceptos que me hicieran mella, como en aras de intentar pensar esa práctica que estaba queriendo construir en ese momento. Y también yo misma me sometí a muchísimas prácticas distintas que tuvieran que ver con el cuerpo, mientras al mismo tiempo seguía asistiendo a mi análisis, ¿no? Desde chamanismo, este, lectura de, lecturas de tarot, o sea, como muchísimas prácticas, ¿no? Incluso hasta como de estas formas de ir con un vidente, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque me interesa como qué es lo que pasa ahí, no necesariamente cómo se maneja y mucho menos cuando esas prácticas se mezclan con coaching. O sea, por ejemplo, yo tengo un respeto muy profundo a los brujos, que son brujos, y, y pues me da mucho pesar cuando eso lo subsumen a una ética que no va como con la escucha, sino que con una especie de mejora de acuerdo a ciertos términos que responden a un script cultural muy específico, ¿no? Y bueno, entonces estuve en esas mientras a la vez he estado en mi análisis y a partir de ahí escribí y ahora mismo no sé en qué derivará si hago una práctica distinta al psicoanálisis, desde el psicoanálisis, pero empiezo a ver cómo definitivamente hay efectos dentro de la propia práctica de mi consultorio. Entonces, bueno, en este libro Eros Violeta, ¿no? Que es el que ustedes leyeron, pues al final son 4 capítulos, que son 4 de los artículos de las cosas que he ido trabajando, 4 que encontré que tenían un hilo conductor, que es un Eros que apuesta por, por una posible erogeneización del cuerpo que vaya más allá de las vías específicas que la matriz simbolígena del Edipo propone, ¿no? Entonces, ese es este libro, ¿no? Pero ya como que ya es como motivación de vida, ¿no? Que voy a seguir como en estas investigaciones de metapsicología en distintos temas y he seguido avanzando después de esto, ¿no? Entonces, por ahí va la ubicación y localización de Eros Violeta. Ujú. Muy bien y muy interesante. Cada vez que te escucho hablar de tu escrito, Fer, me resulta siempre muy interesante cómo van surgiendo estas otras historias, de dónde viene, ¿no? Este interés tuyo. Y te agradezco mucho que también puntualices que tu interés por estas otras prácticas que podríamos llamar
afortunadamente ahorita también está Stephanie con nosotros, que podríamos llamar no occidentales, ¿no? No netamente occidentales, también son otra forma de acercarse a fenómenos que a veces el psicoanálisis deja mucho de lado y que un tema enorme es el cuerpo, ¿no? El cuerpo, cómo pensamos el cuerpo desde el psicoanálisis. Y entonces, bueno, ya calentamos un poquito motores, ahora sí, si les parece bien, nos podemos ir a las preguntas que el texto nos ha generado. Y bueno, querida Fer, una de las preguntas que nos surgió en torno a tu libro de Eros Violeta es que entendimos que tú estableces de una manera muy contundente que el proceso por el cual precisamente un cuerpo se sujeta a la cultura es un proceso profundamente erótico y político, ¿no? Y que si entendimos bien, tú lo estás proponiendo como algo que tiene que ver con un masoquismo erotopolítico. Tomando esto como base, ¿dónde tú trazas esta propuesta tuya con lo que podríamos pensar con Foucault como la biopolítica? Okay. Uh-huh. Bueno, está ligado, pero no es exactamente que mi propuesta alrededor de cómo el sujeto se sujeta a la cultura está explicado todo por vías del masoquismo erotopolítico, sino que una parte, ¿no? A mí me interesa mucho hablar de cómo es que el cuerpo no solo se sujeta a la cultura, porque me parece que ahí hay muchas aproximaciones distintas dentro del psicoanálisis, ¿no? Hay quienes piensan como que ser sujeto tiene que ver como con una especie de singularidad que tiende a lo individual, que es afectada por la política o lo político y lo cultural, y eso viene como de fuera, ¿no? Y solo incide a través de huellas, ¿no? Para mí va mucho más allá de eso, ¿no? Para mí el cuerpo se subjetiva y aparece como cuerpo humano solo en la medida en que es intervenido por la cultura, pero no solo intervenido, sino que el sujeto deviene cultura en sí. El sujeto es un archivo político para mí en el momento en que ese eros lo golpea, le atraviesa y aparece un proceso de traducción, ¿no? Ahora, ese proceso de traducción a mí lo que me interesa muchísimo, y ya iré hilando el hilo para mis actuales investigaciones para decir por qué me interesó específicamente el masoquismo erotopolítico que propongo, es porque, bueno, para irme a los orígenes de cómo es que este archivo político se hace, hube de pensar cómo eros deviene erotismo, ¿no? Un erotismo que estoy proponiendo que es ya cultural y político. Freud había hablado, ¿no?, de ese masoquismo erógeno como un proceso que es la base para la subjetivación. Y, perdón, sí, o sea, yo sé que todos aquí, pues, son analistas y que, y que han leído muchísimo a Freud y están muy ahí, ¿no? Pero creo que voy a esclarecer un poco cuál es mi lectura de Freud, ¿no? Porque a veces por ahí se nos va como que asumimos ciertos términos que los estamos pensando igual, ¿no? Claro, Entonces, claro. voy por ahí, ¿no? Como en Freud, el masoquismo erógeno para mí significa que existe una dimensión del erotismo donde el sujeto obtiene una satisfacción, incluso cuando hay dolor o displacer, ¿no? Y Freud descubre que el yo se constituye gracias a un movimiento que tiene que ver con ese autoerotismo, ¿no? Parte de la pulsión destructiva que en algún momento simplemente iría hacia la descarga, ahora iría hacia la recarga y entonces se vuelve hacia el propio sujeto. Y en ese sentido, todo el narcisismo y toda la estructuración del yo corporal se va tejiendo solo a partir de que ese movimiento se da, ¿no? De ese sadismo que en algún momento salía, retorna y en la medida de que retorna va conformándose ese narcisismo y esas como ese yo corporal que después deviene yo, ¿no? Y esa vuelta hacia sí hace posible la autoconservación primero, la formación del yo, el narcisismo,
Pero la cuestión es que muchas lecturas psicoanalíticas, para muchas lecturas psicoanalíticas con las que no estaría de acuerdo a lo que estoy diciendo, han pensado que ese masoquismo es un masoquismo individual y esa individualidad la confunden con singularidad, que para mí no son sinónimos, ¿no? Porque provienen de una carga que es política. Esa carga que se iba a descargar primero apareció en esa carga que fue transferida por vía de Eros. Y en la medida en que se está eh, retornando, para mí ya está haciendo un trabajo como de que ese Eros devenga erotismo, ¿no? Y entonces, en otras palabras, para mí, para subjetivarnos, hacemos de ese masoquismo una vuelta energética hacia nosotros y en ese proceso ya no solo quedamos como sujetados a la cultura como si fuese algo distinto, sino que el cuerpo mismo se crea como político, ¿no? Entonces, bueno, ese masoquismo no solamente es individual para mí o clínico, sino que también es político, incluso dentro de la clínica, ¿no? Porque la cultura misma va a estar organizando eso que deseamos, eso que amamos, la manera en que experimentamos el placer y esa vuelta hacia sí mismo. Todo por las vías específicas eh, a través de las cuales ese cuerpo empieza a significar, ¿no? Como que retorno mucho a esta idea de el proyecto de psicología para neurólogos, las vías específicas que son aquellas utilizadas para que se eche a andar ese proceso de simbolización, ¿no? Pero el problema que yo encontré en todo esto es que hay una vía específica a la que tiende el patriarcado, que es como la vía narrativa de la matriz edípica heterosexual. Y en ese sentido, el cuerpo tiende a repetir, a sufrir, a padecer y a elaborar alrededor de la narración de esa misma vía, ¿no? O sea, incluso las personas disidentes del sistema sexogénero, eh, parejas lesbianas, hombres homosexuales en pareja, muchas veces acaban, o en parejas múltiples, acaban reproduciendo esas mismas lógicas heterosexuales, ¿no? Porque el patriarcado o el sistema sexogénero, dependiendo del marco desde donde vengamos, hace que esa vía de alguna manera sea como la privilegiada para erotizarse, ¿no? Entonces, para subjetivarnos, nos hacemos uso de ese masoquismo, de esa vuelta energética, pero entonces no solo quedamos sujetados a la cultura, ¿no? Sino que el cuerpo mismo se crea como político, se sexúa como dentro de un aparato político, etcétera, ¿no? Y ese masoquismo, para mí es muy importante que se entienda desde mi lectura, no solo como individual, ¿no? Sino que insisto en que es político porque la cultura misma organiza aquello que deseamos, lo que amamos, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, por supuesto, existen pulsiones parciales, ¿no? Que no necesariamente se van a satisfacer en ese camino erótico que es tan fuerte que incluso las vías erógenas que van erotizándose a lo largo del tiempo responden a esos constructos, ¿no? O sea, quizás viviendo en otra cultura, no sé, erotizaríamos el dedo del pie, no sé, ¿no? Pero tienden a erotizarse ciertas partes, ¿por qué? Porque son significativas dentro de ese aparato cultural para mí. Entonces, mi libro es una apuesta por pensar cómo ese autoerotismo puede moverse y ese autoerotismo, insisto, que ya es político. Y por un lado, mi apuesta será que las pulsiones parciales podrán dar una vía, pero también que va a ser importante un trabajo de imaginación para pensar en otras vías específicas que no sean las de esa matriz heterosexual edípica. Para todo esto, ¿no? Para llegar a esto, como que lo que quise hacer, pues es leer la manera en que Paul Preciado piensa el cuerpo como un archivo político
por vía de ir releyendo a Sabina Spielrein, La destrucción como origen del devenir, 3 ensayos sobre teoría sexual, Más allá del principio del placer y El problema económico del masoquismo, ¿no? Entonces, un poco en la relectura de esos textos es que planteo el masoquismo erotopolítico. Ahora, ¿qué diferencia tiene con la biopolítica? Bueno, en este punto, pues mi propuesta está de alguna forma dialogando, no necesariamente mencionándolo porque no lo pensé como tan central, la biopolítica de Michel Foucault, pero también se distancia mucho de ella en otros aspectos, ¿no? La biopolítica me parece que lo que hizo fue mostrar de manera, o sea, como muy decisiva, cómo los dispositivos de poder administran la vida, cómo producen poblaciones, cómo normalizan cuerpos, cómo regulan prácticas, etcétera, ¿no? Pero Foucault no desarrolla, hasta donde comprendo o hasta donde conozco, una teoría metapsicológica de cómo esas relaciones de poder llegan a organizar el deseo mismo, ¿no? Eh, y su preocupación está muy puesta en las tecnologías de gobierno y en la producción histórica de los sujetos, pero para mí la erotopolítica más bien desplaza el problema a otro nivel más, que es, no está preguntando únicamente cómo el poder administra los cuerpos, sino cómo el poder llega a erotizarse, ¿no? Y cómo ese poder toma ciertas vías específicas de erotización que parece que fueran corporales y como si flotaran fuera del aparato político, pero no, ¿no? Eh, entonces me interesa cómo las normas culturales son investidas libidinalmente hasta que se convierten en formas de placer, de repetición, de formación del yo y de juego, ¿no? A mí me encantó porque un poco las preguntas que me comentabas que podrían hacer, ¿no? Abordaban muchos temas de manera muy profunda y algo que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, cuando he presentado esto en ámbitos de artistas, se van por el juego y el arte, ¿no? Como se van como para el tema de la repetición, ¿no? Y aquí estamos como, o sea, como quiero aunar como esta postura de, pues en el juego, en la repetición, aparece de alguna manera un programa cultural velado, ¿no? Y para mí, mientras la biopolítica explica la producción social de los cuerpos, mm, la erotopolítica más bien intenta explicar la producción psíquica del cuerpo político. Em, y bueno, creo que un poco va por ahí. Em, También como que me interesa mucho que desde esta postura no estoy solo diciendo, no estoy preocupada cuando hablamos de género o cuando hablamos, o sea, como en posturas identitarias, ni me interesan tampoco como el tema de obediencia a normas, como pensar lo político así, sino que me interesa cómo esto está incorporado a tal nivel que se llegan a desear repetir e incluso encontrar formas de satisfacción desde ahí, ¿no? Y Sí. eso. Ujú. Ujú. Sí, es una gran aportación. Yo, mientras leía tu libro, Fer, si algún otro compañero o compañera quisiera intervenir, por favor, levanten su manita. Pero mientras te leía yo, siempre tenía esta sensación de que nos estabas invitando eso, como a cada vez caminar un poquito más allá y más allá y más allá. Y es impresionante el trabajo que haces de los textos. Por ejemplo, cuando trabajas el proyecto de psicología de Freud, ya es un poco uno de los últimos trabajos que están en el libro. Y creo que esto nos permite pensar un tema bueno, que ahora está como muy presente en las discusiones entre psicoanalistas, quienes intentamos hacer esta interlocución con los feminismos. Yo claramente, tú eres pionera en esas discusiones porque estos artículos son de ya hace varios años, ¿no?
Entonces, ahora que podemos pensar que esta propuesta tuya tiene que ver con cómo un sujeto, como subjetivamente también se enlaza algo de ese orden de la repetición de erótica, de esa dominación, de esa posición de opresión, vamos a decirlo así, ¿cómo tú piensas que se puede desmontar el Edipo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para desmontar? Porque, bueno, en tu escrito haces todo este trabajo muy puntual, em, cuestionas cómo propones que además el Edipo es como una matriz andocrática, ¿no? Que fomenta violencia, que fomenta la exclusión de los cuerpos. Retomas la propuesta de Butler para decir, bueno, para hablar de los cuerpos que son abyectos, ¿no? Que podríamos pensar que son las mujeres, las infancias, los cuerpos racializados, los migrantes, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo has pensado tú salir de esta problemática? Y te queríamos preguntar si tú consideras que todo del Edipo, entendemos que el freudiano, ¿no? Es el que tú has trabajado profundamente, el Edipo freudiano, que si tú consideras que todo de esta propuesta de Freud se tiene que desechar, o si consideras que hay algo de esto que propone Freud como una especie, porque a veces la lectura es esa, ¿no? Como, bueno, en realidad Freud no está planteando el Edipo en términos literales, sino que es una metáfora. Muchas de nosotras estamos en esas discusiones también, ¿no? Para poder justo visibilizar qué es metáfora y qué no, qué puntualmente no. Entonces, bueno, Fer, ¿qué es lo que has pensado tú? ¿Qué es Sí, lo que tú has reflexionado? tanto el Edipo freudiano como el lacaniano, ¿no? Y ahorita como que voy hacia allá. Sí, Yo no quiero decir, y eso para mí es muy importante porque creo que ha habido personas que han comprendido como si yo estuviera diciendo que hay que desmantelarlo, ¿no? Deshacerlo del todo. No, creo que hay que hacer el ejercicio especulativo de desmantelarlo, pero eso no quiere decir que opere dentro de la clínica y que opere dentro del aparato social, precisamente porque dado que vivimos en un aparato patriarcal, el aparato que opera es el Edipo, y el Edipo me parece que describe así, pero súper bien, ¿no? Ese aparato. Ahora, ha habido maneras de leer el Edipo en las que quiero entrar como un poco para hablar de mi postura. Eh, Hay algunos que han utilizado el Edipo como un modelo ideal y descriptivo incluso, ¿no? Freud en algunas ocasiones, ¿no? Y muchos freudianos, kleinianos, han utilizado como esta noción de, eh, a medida en que uno como sepulta el Edipo, sale de ahí, etcétera, es que se puede dar la cura o como un proceso que llega a su fin o un proceso como menos primitivo, ¿no? Y yo estoy totalmente en contra de esa postura, ¿no? Y ahora avanzaré por qué, pero por otro lado, bueno, primero porque creo que eso responde a un programa cultural que el Edipo sostiene, que es el programa patriarcal, ¿no? Y si de eso se trata el análisis, pues se trata de armar sujetos fuertes para el patriarcado, ¿no? Y eso es muy dado en la psiquiatría inglesa y en varias posturas del psicoanálisis, ¿no? De las que también creo que se pueden obtener joyas, pero tienen ese rasgo, ¿no? Y por otro lado, un camino más avispado, me parece que es el de Lacan, pero que también no deja de, por introducir otra complejidad, introducirnos en otro nivel de complejidad, que es el que trabajo más adelante como el problema del lenguaje y de la simbolización por vía del Edipo, ¿no? Porque ya el Edipo se convierte eh, como en un modelo que también describe el modelo fálico y que describe el modelo de lo que falta y lo que hay, y describe en esos términos también los modelos de simbolización y de significación por vía de una terceridad.
¿no? Y a ese modelo me parece que hasta ahora ha habido, de lo que he leído, alcanzado a leer, ha habido muchos feminismos que han logrado hacer críticas maravillosas al respecto, que han logrado también eh, criticar como de manera muy grande que el falicismo sea central y que hay que desplazarlo, e incluso muchas feministas, psicoanalistas, sobre todo argentinas, que han hablado de una terceridad y de la importancia de dejar de hablar de nombre del padre o de mamá, papá, etcétera, y modificar a que lo importante para de alguna manera que las cosas se echen a andar es una terceridad. Creo que mi apuesta más radical es en también hacer una crítica a eso. O sea, pienso que quizás tendríamos que más bien aprender de esos modelos que se han pensado primitivos o presimbólicos, tratar de hacer el esfuerzo de pensar más, aprender de ellos, aprender de la psicosis, del autismo, de los fenómenos paranormales, para entonces tratar de pensar ahí qué de la diferencia, qué de la comunicación y qué de la posibilidad de la otredad existe desde la fusión. ¿Ok? El psicoanálisis lacaniano aboga profundamente como por, o sea, el fin de análisis al final apuntala a eso, ¿no? A la pérdida, ¿no? Es un proceso de pérdida, de duelo, de... y de asimilar esa pérdida. ¿Por qué? Porque su marco teórico asume una cosa, que es que a partir de esa pérdida hay una relación distinta con la otredad, ¿no? Eso viene de un marco teórico distinto al mío, ¿no? Ayer tuve como la oportunidad de platicar con un lacaniano que está metidísimo, ¿no?, en estos temas, y lo que vimos después de mucho hablar nuestras posiciones es que él parte de la noción lacaniana de que la mujer ya, para él ya, bueno, o por lo menos desde su visión, no es un cero. Pero para mí, dentro de la historia de la filosofía y dentro de cómo leemos a Freud cuando lee lo femenino, sí tiene que ver con un cero. Y eso cambia la historia de lo que pensamos después y de cómo pensamos la otredad, porque para mí la otredad siempre ha estado montada sobre la noción de abyección. Y en ese sentido, para que exista otredad, siempre hay un excluido, ¿no? Y entonces yo estoy tratando de pensar desde esos procesos que se han como ninguneado o echado menos, como la psicosis, por ejemplo. Ahí, ¿qué se puede pensar de otros modelos de comunicación y de simbolización y qué agencia política pueden tener para un erotismo que no necesariamente se adscribe a la matriz simbolígena edípica? Y en ese sentido, o tiene otras lógicas de poder o no pasa a través de esas lógicas de poder, o qué, pero qué nos puede ofrecer distinto, ¿no? Entonces, en esas estoy actualmente, como tratando de elaborar en esos temas y tratando de investigar alrededor de esos temas. Por eso puse por ahí en Facebook, ¿no?, que estoy recopilando como eh, testimonios de personas que hayan tenido algún evento telepático dentro de las sesiones analíticas, etcétera, porque en esos eventos a lo que yo apuesto es que no hay una terceridad y sin embargo hay un proceso de simbolización. Y por otro lado también, pues en este libro, ¿no?, tengo una apuesta que viene de leer otro proceso de simbolización antes de que Freud quedara súper amor al Edipo y que dijera que es el chibolete del psicoanálisis y que no, quien no trabaja desde el Edipo no es analista. Antes de eso, él trabajaba también el símbolo de otra manera, ¿no? Y trabajaba los procesos de metáfora y metonimia también, ¿no? Que son procesos que quizás puedan aperturar a otras posibilidades. También creo que dentro de la metapsicología me interesó Sabina Spielrein para pensar en qué momento Eros y muerte se anudan, porque eso es lo que hace que el proceso de masoquismo erotopolítico se eche a andar, y me interesó si habría un momento en que la pura vida, o sea, puro eros, sin aparecer ya significado o simbolizado como erotización o como erotismo, si el eros puro
existe de alguna manera y si es comunicable, ¿no? Y si es que existiera, pues el postulado de Freud está en el yo y el ello, en donde va a hablar de que en el ello hay una pureza también de la pulsión de vida, ¿no? Y la pulsión de muerte como en estado puro, a veces mezclada, no necesariamente mezclada. Y a mí eso me pareció interesantísimo porque quizás puede hablar de estos otros modelos de simbolización y de comunicación entre huellas, no necesariamente cruzadas por eh, la muerte, que es precisamente lo que después en una elaboración psíquica lleva a ese proceso de masoquismo erotopolítico. Entonces, bueno, un poco, o sea, en este orden, ¿no? No me interesa desmantelar todo el Edipo, sino hacer el trabajo de imaginación, por un lado, de qué pasaría si se desmantela, y por otro lado, un trabajo muy importante de imaginación y como de SF, como le llama esta Donna Haraway, ¿no? De hacer este ejercicio de imaginación especulativa, de tratar de pensar otras coordenadas o otros modelos que puedan hacernos pensar en otros procesos de simbolización, porque quizás por ahí podamos encontrar pistas para escuchar de otra manera y escuchar esas otras partes del cuerpo que no solamente son las que se adscriben al aparato patriarcal, porque si estamos asumiendo que hay pulsiones parciales, quizás algo de esas pulsiones parciales eh, hacen un proceso de simbolización distinto. Entonces, o aperturan grietas desde donde pueda haber otras vías específicas de significación que no necesariamente hacen el recorrido de la matriz edípica. Entonces, pues sí, por ahí va. Ujú. Muchas gracias, Fer. Virgilio, levantaste tu manita. Levanten su manita también si quieren intervenir para irles dando. Ujú. Hola, hola Fer. Me parece muy, muy importante, muy interesante eso que estás planteando, porque también creo que es muy subversivo esta propuesta, en tanto que el aparato del lenguaje es edípico. Entonces tendríamos que, por lo que voy entendiendo, tendríamos que prescindir del mismo lenguaje y por lo tanto también de un otro, o sea, de una terceridad que venga a hacer símbolo, a simbolizar. Y entonces las propuestas, ¿cuáles serían? Yo me las voy imaginando, por ejemplo, tal vez propuestas donde hay una dimensión de lo corporal más acentuada, propuestas tal vez, lo pienso desde la filosofía, desde Spinoza, de la potencia que habla Spinoza, de la potencia que pueden tener los cuerpos y cómo se acercan a otros cuerpos y se potencian, y al parecer eso no está mediado por lo simbólico, por el lenguaje, sino por una corporalidad diferente, y también cómo irlo pensando desde otras prácticas no occidentales, Sí. como tal vez algunas danzas prehispánicas, no lo sé. Sí, 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 Entonces, sí, me gustaría saber tú justo. cómo lo has ido pensando. Justo por ahí fue mi primera inquietud y por la que empecé a ir a prácticas de como de danza libre, de chamanismo, etcétera, como tratando de pensar, bueno, aquí qué hay, ¿no? Que pueda decir de eso y con lo que pueda elaborar algo metapsicológicamente. También estas potencias que tú hablas, como del sensorium, a mí me parecen interesantísimas, porque fíjate, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención con respecto al género, que desde esta postura que estoy diciendo, pues para mí tiene que ver con ese sistema sexo-género, la administración de sus cuerpos y cómo eso se erogeniza, ¿no? Pero es muy interesante ver que, o sea, hay como un alto porcentaje de personas que han sido diagnosticadas con autismo que se consideran no binarias o trans. Y eso a mí me explotó la cabeza porque dije, claro, de ahí tengo que aprender. O sea, porque digo, yo
¿no? O sea, me decían el otro día en una presentación, felicidades por no ser heterosexual. Y dije, no, o sea, perdón, no, yo estoy como muy adscrita a ese aparato y puedo ver en mi análisis cómo he sufrido de eso, ¿no? Y cómo, o sea, cómo pienso que la guerra y muchos problemas sociales tienen que ver con eso, cómo el feminicidio tiene que ver con eso, ¿no? Para mí es como, es un sistema atroz, ¿no? Y entonces, para mí es como, bueno, entonces, quiero aprender del autismo porque si hay, o sea, como ha habido más personas que se consideran no binarias, pues algo interesante debe haber ahí que pueda desmantelar este aparato, ¿no? Y algo que encuentro muy interesante es que encontré que muchas veces son las personas con hipersensorialidad, ¿no? Porque puede haber en el autismo hipersensorialidad o hiposensorialidad, pero si hay hipersensorialidad, es más común que eso se dé. Y me llama mucho la atención porque muchos, o sea, a mí tienden a llegarme, no sé cómo se da esa imantación como tan esotérica que sucede, ¿no? Pero a uno tienden a llegarle personas, ya sea porque sí me escucharon o porque me llegaron, tienden a llegarme artistas y personas con hipersensorialidad, ya sea con o sin autismo, ¿no? Y sí noto que la manera de representar es muy distinta. O sea, la asociación libre va como por vías muy distintas. Los ideales también tienden a irse para otros lados, ¿no? Yo, o sea, como de una persona que me pareció fascinante, lo que me dijo fue, hay todo un script que se me ha dicho que he de seguir y que veo que todos siguen, ¿no? Y me dice, yo ya tengo X edad, mucho muy después de la edad en que se puede tener hijos, ¿no? Y veo que para nada hay una nostalgia por eso, ¿no? Pero sí hay una nostalgia por encontrar un script que sea legitimado. Y eso me parece interesantísimo, ¿no? Entonces le digo, ¿en qué momentos de tu vida hay como un placer como el que observas que tu amiga tuvo cuando se casó, o cuando tuvieron el hijo, o el amigo cuando no, cuando tuvo tal desarrollo, ¿no? Así hablándolo en términos muy heteronormados. Y me dijo, son como pequeños eventos que emergen como poesía. Yo no soy de un script, soy de poesía. Y eso me pareció así fascinante, ¿no? Porque justo habla de un modelo que responde mucho menos a ese programa cultural, ¿no? Entiendo que justo el propósito del análisis lacaniano, pues es acceder a eso, ¿no? Pero es siempre por vía de la escucha de lo que falta y lo que no falta y el fin de ese tratamiento, de alguna forma, o está encaminado a, pues, a esa falta que va a topar con una otra cosa, ¿no? Y me parece genial, buenísimo, un gran modelo, ¿no? Ahora, suplementario a eso, ¿no? ¿Qué se puede hacer para acceder a esa otra cosa de otras formas? Y existe la pregunta, ¿no? De si dentro de estas otras formas que se han llamado como no simbólicas, existieran otros modelos de simbolización, ¿cómo desde ahí se puede o no acceder a otros modelos de diferencia que nos permitan hacer comunidad? Porque igual los análisis, o sea, hay que admitir que dentro del psicoanálisis estamos trabadísimos con el tema de cómo convivimos en comunidad, ¿no? Y pues siempre hay un esfuerzo constante como de tratar de hacerlo mejor, de cuestionarnos, etcétera. Pero a mí me parece que si seguimos desde ese modelo de la falta, no va a ser suficiente. Entonces, como que la apuesta es, pues hagamos ese ejercicio de imaginación especulativa. Debraya mucho, es que luego de repente me apasiono y voy debrayando, pero no sé si es el hilo conductor de lo que se está hablando. No, está muy bien, Fer, no. Más bien creo que todos estamos pensando, ¿no? Como en qué podemos seguir aportando, cómo podemos ir generando el diálogo. Ah, Fanny levantó su manita.
Adelante, Fanny. Hola, hola, muchas gracias. Hola, Fer, muchas gracias por esto que nos compartes. Escuchándote, me quedo pensando, me hace pensar varias cosas, pero primero preguntarte así puntualmente. Este modelo de la falta, en esto que nos compartes, em, ¿cómo lo estás pensando? ¿Cuál es? Como, como el aparato, Entiendo que es que ahí sí, me interesa, por ejemplo, desde el inicio, ¿no? Como voy, en Lacan, ¿no? Pienso que hay una gran influencia, por un lado, para pensar las posiciones subjetivas, adscribirse a un modelo erotopolítico que responde a estas posiciones de Hegel, ¿no? De la dominación. Y por otro lado, también pienso que algo que impactó mucho al tema de género y al tema de subjetivación en Lacan fue la antropología de Lévi-Strauss, ¿no? Basada en la familia y en la circulación de mujeres. Y esa circulación de mujeres, según la entiendo, ahora alguien más me decía que no tiene que ver con un cero, pero hasta donde la entendí, y por ahí va mi trabajo, tiene que ver con el regalo, ¿no? Y cómo hacer uso de lo femenino, yo pensándolo como cero desde Freud, como algo que sirve para circular. Ahora, todo el modelo de simbolización de Lacan a mí me parece que responde a eso, porque ese uno y la manera en que ese dos, etcétera, va fluyendo en ese proceso de significación, gira en torno a ese mismo movimiento donde ya no se trata de una mujer en sí, lo que circula, como en la antropología de Lévi-Strauss, sino que lo que circula es el falo, ¿no? Como una traducción de eso que falta. Y en ese sentido, la falta dentro del aparato lacaniano se va constituyendo desde ahí y más adelante por vía del Edipo se resignifica, ¿no? Pero ya estaba desde allá. Y de alguna manera veo, ¿no? Que el fin de análisis, el análisis lacaniano, apunta continuamente a hacerse cargo de esa falta, ¿no? O no sé la terminología tan exacta en este momento, ¿no? Ustedes me dirán, pero es como topar con esa falta, eh, asimilar como la pérdida del objeto, de alguna manera renunciar a que, o sea, como aceptar esa pérdida cruda y pura y adelante, ¿no? Pero esa pérdida es lo que permite que aparezca una otredad. Sin esa pérdida, dentro del lacanismo, no hay otro, ¿no? Y de alguna manera la diferencia o el encuentro con esa otredad es bien importante para el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Por vía de ese proceso en donde continuamente se está señalando a la falta, ¿no? Incluso el proceso de escansión muchas veces va por ahí, ¿no? O sea, y como estos modelos de acotar el goce, ¿no? Como tiene que ver con topa con tu castración, ¿no? Y la castración es tras el eje conductor, hasta donde entiendo, ¿no? Y como platicando con alguien que está como muy dedicado al fin de análisis, yo, a ver, ¿no? Explícame y vamos a intercambiar ideas. Y veo que ese es el eje conductor del análisis, ¿no? De eso se trata el análisis. Pero, por ejemplo, hay muchas otras formas de psicoanálisis que, por supuesto, contemplan eso como un eje muy importante, pero que entienden, por ejemplo, las lógicas de poder desde una manera distinta. Por ejemplo, ya Jessica Benjamin ha hecho una crítica muy importante, ¿no? A esas lógicas de poder como las entiende Hegel y como por lo tanto las entendió Lacan. Y entonces mucho el análisis trata de, en transferencia, cómo circulan esas lógicas de poder y cómo hacer un gesto que mueva, ¿no? Pero no parte de la lógica de señalar la falta, ¿no? Sino que parte como de la posibilidad de que emerja una otredad sin siquiera contemplar dentro de ese marco ausencia o presencia. Y eso me parece como interesante, ¿no? Son marcos muy distintos, los dos muy nutricios para procesos intensos
importantes, ¿no? Y creo que, o sea, además de eso, podemos nutrirnos de otras formas más, ¿no? Sí, sí va por ahí, Stephanie, como que luego de repente no sé cómo, o No, sea, sí, como si estoy transmitiendo mis ideas o estoy como en no, un soliloquio. no, sí, sí, justo porque a veces me pregunto, o sea, que esto que tú nos comentas, o sea, ¿qué hacemos con lo simbólico? O sea, cómo podemos recrear, pensar, imaginar a partir un poco de cómo se explica el surgimiento de lo simbólico, ¿no? O sea, Ujú. y cuáles son las implicaciones de este registro, ¿no? Pero que ahora escuchándote, podrían, muchas veces están tomadas por todos los mecanismos del patriarcado, de la norma, de la estandarización, incluso de esto que nos compartes y un poco lo que Virgilia también comentaba, de las formas de relacionarse y de crear a partir del cuerpo, que además con los 500 años de colonización, o sea, básicamente no es que se hayan extinguido, pero están muy acotadas a diferencia de la experiencia previa a la colonización, sobre todo en el caso de los territorios que entiendo que la mayoría de nosotros habitamos o de cuales estamos, ¿no? Culturalmente más, más ahí. Y bueno, por eso me resultaba como muy importante, porque sí, ciertamente, incluso pensando, y porque yo he trabajado el asunto de la escritura, incluso algo tan sencillo como se piensa la escritura está relacionada con lo corpóreo, que no es exactamente lo mismo en todos lados. O sea, la diferencia ahí está. Pero bueno, muchas gracias, Iker. Ah, genial, gracias, Stephanie. A mí me encantaría leerte acerca de la escritura, entonces si tienes algo me lo podrías enviar. Sí, 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 espero y todo está en camino, que haya un texto pronto, Tu para libro, ¿verdad? ajá, espero. Le voy a poner velita a todos los astros para que suceda eso. Sí. Y tenemos una conversación pendiente con Con Fanny, Fanny. justamente. Así que sería un honor si Fer también se suma a esa conversación. Sería muy interesante. Zaira, ¿quieres? Hola, Adelante, Zaira. hola, sí, mucho gusto, Fernanda. La verdad es que me ha interesado mucho todo lo que has dicho. Y leí el primer capítulo. Bueno, más que nada, vi la entrevista donde leíste el primer capítulo de tu libro. Está por llegarme y no lo he podido ver todo, pero eh, mi pregunta a partir de lo que escuchaba. En estas otras formas de simbolización me llama mucho la atención que si estoy entendiendo bien, las piensas como simbolizaciones que no incluyen a, a esa terceridad que, por ejemplo, en Freud y Lacan están presentes, donde esa primera, no sé si estás diciendo de eso, eso es lo que estoy entendiendo. Este, Permíteme tantito. Le- Perdón, para que no esté de fondo tanto el K-pop. Este, que sí, estas primeras experiencias, ¿no? Tan corpóreas de los primeros momentos de la vida con un otro, ¿no? En donde hay dos, ¿no? Eh, y que la simbolización aparece como cuando puede haber un puente entre entre esos dos cuerpos, ¿no? Y que ahí aparece la terceridad y que generalmente pues ahí es donde aparece todo el nombre del padre o o, pues esto que después s-
aparece como la castración. Justamente mi pregunta va ahí. Estas formas de simbolización, ¿qué lugar le dan a la castración? ¿O estaríamos pensando en este ejercicio especulativo de pensar una simbolización sin la castración? Sí, sí, una simbolización sin castración. Quizás con otro modelo de generar diferencia podría ser, pero sin la castración. Por eso decía el otro día en una conferencia, o sea, si hay algún analista que le caiga gorda, así como cuando a alguien le cae gordo a alguien y dices, es narcisista, ¿no? O sea, si hay alguien que le caiga gorda a decir esta teoría es perversa o psicótica, pues en ese sentido, porque de alguna manera está diciendo, puede haber algo que no solo es la castración, ¿no? Ujú. Sí, muchas gracias. La verdad es que me llama mucho la atención esto que dices y sobre todo el que se le dé lugar a estas experiencias que si se consideran dentro del marco así como muy lógico, positivista, pudieran quedar fuera como las cuestiones telepáticas o extrasensoriales, que ya tan solo de mencionarlas generan todo un prejuicio, pero que sí creo que hay mucho que estudiar de eso, ¿no? Creo que desapareció. ¿Perdimos a Fer? Sí, se Ah, fue. ok, esperemos un momentín. Ah, creo que está ahí. Déjala, acepto. Ah, no. Listo, ya está dentro, Fer. Ah, ok. Te perdimos un momento, amigo. ¿Se escucha? Bueno, yo no veo a Fer. Sí, ya está acá Fer, pero tiene el silencio. Sí, Ah, está Ok, perdón, silenciado. ok. sí, Ah, esperemos. ya estoy Sí. de regreso. Perdón, justo hablabas, ¿no? Alrededor del tema de la simbolización, la posibilidad de la simbolización sin castración. Hasta lo digo y así siento el grupo como de que podría haber alguien diciendo como, ¿qué? ¿No? Así como que moralmente está muy mal, ¿no? O sea, Pues dentro de la O sea, sí moralidad angustia. psicoanalítica, ¿no? sí, 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 sí. sí. Creo que, bueno, perdón si no levanto la mano, pero a mí me llama mucho la atención entonces poder ir pensando nuevas propuestas sobre las operaciones de final de análisis, porque si bien Lacan fue pionero, digamos, en empezar a pensar un final de análisis, que sí tiene que ver con una pérdida, con hacer efectiva una pérdida de la manera en que te relacionas con el objeto y entonces una vez que se da por perdido ese objeto, puedes empezar a relacionarte de otros modos con, con esas alteridades. Pero entonces puede haber otros modos de final de análisis, ¿no? Solamente hay que irlos haciendo aparecer y que no tiene que ver exactamente con justamente darle todo el protagonismo a la falta eh, y Sí. que también pensaba en Ahora, en esos relatos que luego aparecen bastante corporales en análisis. Por ejemplo, yo voy a hablar de algo que a mí me pasó. En algún momento yo hablando de algo muy particular, yo pensé que mi analista estaba moviendo el diván desde atrás y hasta yo me volteé y le dije como, ¿qué pasó? Como, ¿por qué me mueve el diván? Y no, no era que ya me estuviera moviendo el diván, era que era algo corporal, es sumamente corporal. Entonces, como hay cosas que sí no están atravesadas por esa dimensión del lenguaje o del otro. ujú. Ahora también, Virgilio, me parece que, o sea, hay posiciones como que ha sido importante sostener en el sentido de que implican también la formación de analistas, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro
de algunas nociones, por ejemplo, entiendo, ¿no? Que el pase, pues tiene que ver con ese fin de análisis, que es un fin de análisis que contempla al sujeto neurótico, porque está hablando como de posiciones con respecto al deseo que cruzan por ahí, ¿no? Y bueno, en algún momento justo estaban Berenice y Eric también, ¿no? Yo hacía una crítica a esto y decían, bueno, sí hay un texto de Jan Alush alrededor del deseo en el psicótico, ¿no? Pero, o sea, creo que en acto, ¿no? Como se dice mucho en palabra, me parece, dentro de círculos psicoanalíticos, no, es que no hay una patologización de la psicosis, es que simplemente son modos distintos de, de subjetivarse, de aproximarse al mundo, etcétera. Sí, pero si es así, porque si de verdad se cree eso, ¿por qué no hemos acudido ahí para aprender de eso y como cuestionarnos nuestros modelos heterosexuales tan podridos, ¿no? Y nuestros modelos edípicos y nuestros modelos neuróticos? ¿Por qué se cree como que, o sea, tan hay una creencia subrepticia de que es privilegiado, que el fin de análisis ha girado en torno a una construcción que está hecha sobre esas posiciones que son neuróticas, ¿no? Entonces, como que sí me parece muy interesante, como bueno, yo platicaba con esa persona, ¿no? Que se dedica mucho al fin de análisis, etcétera, y me decía, es que, Fernanda, tus intereses entonces, ¿no? Pues es muy interesante como una apuesta, pero ya no se trataría de psicoanálisis. Dije, bueno, va, o sea, como si el psicoanálisis va a ser solo pensado por vía de la falta, quien no considere psicoanálisis lo que hago, no me genera ningún problema, porque lo que a mí me interesa es hacer una práctica ética y donde yo pueda cuestionar todo ese aparato, o sea, toda esa cuestión erotopolítica que está muy podrida y que me parece que es lo que hace o reitera que no encontremos una salida, por ejemplo, a temas como la guerra. O sea, no estoy diciendo ya que encontré la panacea en otro lado, ¿no? Pero sí estoy diciendo que es importante hacer el ejercicio de imaginar y tratar de empujar hacia otro lugar, como de hacer el esfuerzo. Sí, muchas gracias, Fer. Yo insisto en que de verdad tu trabajo es de una valentía brutal, porque hace un momento cuando dijiste siento el glup, o sea, sí es angustiante pensar esto a lo que nos invitas. Y además, o sea, yo cuando te escuchaba, ya me voy a regresar un poquitín para preguntarte algo me quedé pensando. O sea, dentro de los teóricos de la descolonialidad, plantean que la colonialidad instaura una lógica binaria que tiene que ver con que hay existencias que son legítimas y otras que no, ¿no? Entonces, un poco retomando esto que tú planteas en términos de los cuerpos abyectos y cómo siempre la alteridad o cómo algunas alteridades están pensadas desde estos marcos, ¿no? Desde la negatividad. Y yo me preguntaba, te quería preguntar a ti, si a ti te parece, porque lo que entendí, y si no fue así, por favor, ayúdame a rectificar. Lo que yo entendí entonces es si toda la alteridad, o sea, si así en este registro que estamos pensando lo simbólico, si absolutamente toda la alteridad siempre va a estar pensada en términos de esa abyección o de aquella diferencia en términos abyectos, o si habrá otras maneras de pensar la alteridad, la diferencia, que no sean desde la abyección, ¿no? O sea, que justo esa es, por ejemplo, la lucha política que llevan las descoloniales, los descoloniales, bueno, la gente en general, ¿no? Que es como por hacer de esa diferencia un lugar habitable, reconocido, y que eso también, esa lucha porque se reconozca esa diferencia y se dignifique, lo voy a decir así, también implica seguir poniendo al otro, o sea, en este caso al otro colonizador, ¿no? Que es, o sea, como que no,
como si no existiera uno sin el otro. Esa es la tragedia que también denuncian los descoloniales, ¿no? No existe el colonizador, sino existe el colonizado, porque justo el movimiento que hace el colonizador es generar esa identidad colonizada, ¿no? Entonces, yo la pregunta concreta que te quería hacer es, te escuchaba y decía, sí, o sea, que a dónde nos llevaría realmente prescindir de esa diferencia o si más bien de lo que se trata es de que esa diferencia no siempre está en el lugar de abyección, ¿no? Ujú, Esa falta no siempre está en el lugar de la abyección, ¿no? ujú. Ujú. No sé Eso si es se lo que me interesa, perdónenme. eso me interesa investigar, ¿no? Como Ujú, si es que existe un modelo de diferencia que no ujú, solo se monta sobre la abyección, ¿no? Y ujú, pienso, o sea, como ahí me interesa mucho como estos textos como de la vida de los bebés, ¿no? Como de la vida emocional de los bebés, etcétera, ¿no? Como hay, hay algo ahí, ¿no? Que no necesariamente se adscribe como al vómito del niño, como para alejar algo, ¿no? O hay ujú, algo en los procesos telepáticos donde ya aparece una noción de diferencia, o en los sueños, por ejemplo, ¿no? Pensaba recientemente, justo Victoria Broca nos comentó y nos recomendó un texto, pero leí el texto de Silvia Marcos que nos recomendó y desafortunadamente en ese texto específico no venía lo que nos había contado, que es que eh, el movimiento de insurgencia zapatista, cómo surgió a partir de un sueño que se tuvo, o sea, sueño de soñar, ¿no? Un sueño colectivo así, como un sueño colectivo, fue un sueño, ¿no? Y fue a partir como de hablar del sueño que surge el movimiento. Y me pareció interesantísimo, ¿no? Porque ahí quizás aparece otra posibilidad donde se está abogando por la alteridad, pero desde otro marco, ¿no? Se está abogando como entiendo que, por ejemplo, también un tema en el que estamos atorados dentro del psicoanálisis y dentro del psicoanálisis lacaniano tiene que ver con la creación de comunidad, ¿no? O sea, yo aplaudo muchísimo lo que ustedes están logrando hacer y como por la apuesta de una comunidad que funcione realmente de manera horizontal, ¿no? Y me parece que estamos como muy, muy enfrascados en no poder salir hacia allá precisamente también porque las maneras en que pensamos, las lógicas de sexuación, incluso o los modelos de subjetivación y las maneras en que se convive con el saber, están cruzadas como por esas lógicas de Hegel amo-esclavo y en ese sentido responden a un modelo de dominación que ya está incrustado de manera específica. O sea, si nosotros contemplamos la metapsicología freudiana, evidentemente como pulsiones de domesticación, etcétera, estarán ahí, pero ¿cómo es que podrían operar de otras maneras y qué otros códigos podrían ofrecer otras narrativas si es que existen, ¿no? O sea, porque sí, definitivamente, por ejemplo, el simple hecho de que exista el anarquismo o que Bertalicia Navarro esté haciendo como su discusión en torno a la mutualidad y el anarquismo, el simple hecho de que existan esos horizontes teóricos quiere decir que habla de la posible existencia de un modo de alteridad que es distinto, ¿no? A mí me parece, o por lo menos en práctica a momentos se puede hacer, ¿no? Entonces me interesa ahondar en eso. No tengo una respuesta aún y me encantaría, ¿no? Entonces, pero por ahora estoy interesada en esos temas que han sido como considerados como primitivos, ¿no? Ujú. Sí, otra cosa que creo que nos dejaste, bueno, al menos a mí me dejaste pensando mucho, Fer, es esto que planteas en relación a la psicosis, ¿no? Que efectivamente pareciera ser que aunque el psicoanálisis eh, se coloca desde este lugar de la no patologización, esto que dijiste muy puntual de, bueno, y entonces, por qué no hay más acercamiento a esas lógicas? Me pareció algo muy bello que creo que es muy importante
para seguir pensando, para reflexionar, porque efectivamente qué tanto ciertas prácticas o cierto psicoanálisis sigue sosteniendo este registro de la normalidad, ¿no? Desde términos médicos patologizantes, ujú, ¿quieres decir algo? Y pues siempre va a haber como ciertas construcciones que generan como moralidades, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decía, ¿no? Prescindir de la falta o de la castración y pensar en otro modelo sí se siente de pronto como moralmente incorrecto, ¿no? Pero creo que es importante hacer el trabajo de también empujar hacia allá. No, obviamente como con todas las precauciones éticas también, ¿no? O sea, que era mucho mi inquietud cuando empecé como con esta posibilidad de otra práctica, ¿no? O sea, creo que, o sea, para mí, y lo que me molestó mucho como de algunos brujos que ahora como que son más coach que brujo, ¿no? O sea, como me interesa mucho guardar también como una ética. Ujú, 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 ujú. Sí. Iba a decir algo, pero a ver, Fanny y creo que también José Manuel. Adelante, Fanny. A mí una de las partes del libro bueno, esto que escribes, Fer, el capítulo sobre el juego, la abyección, me pareció muy lindo en el sentido de la propuesta que llamas potencia sensoriopolítica, ¿no? O sea, me parece justamente abrir preguntas sobre este registro sensorial, pero además el registro que implica, y ahora lo voy a poner en esto, que ha quedado como relegado y siempre subsumido al registro adultocéntrico, ¿no? Por lo que hablas acá en este capítulo, incluso como los ejemplos o lo que nos haces pensar, o sea, como estas posibilidades diferentes a partir de estas prácticas que a veces son relegadas o quedadas como secundarias o como una especie de, pues es un juego, ¿no? O sea, como una cosa así menor. Me gusta mucho esta articulación y sobre todo pensando en la sublimación, la liga que haces con la sublimación, como esa posibilidad, al menos de pensar también desde ahí otras formas, otros lazos y que creo que se enlaza totalmente también al tema de la ética, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos y que ahora pensándolo como otro, porque justo, o sea, es difícil pensarlo desde otro lugar, pero, o sea, qué relación y cómo y qué hacemos con los cuerpos, nuestro cuerpo, pero también con los del otro, pensando en la guerra y todas estas situaciones en las que estamos inmersas. Sí. Muchísimas gracias, Stephanie. Y también como que me dejó pensando ya muy posteriormente ese capítulo del juego, precisamente, ¿no? Que siempre hemos como apostado dentro del psicoanálisis por el juego libre del niño, ¿no? Y como, pues al final ese juego libre, como que para mí es fuertísimo cómo acaba siendo también circunscrito a una narrativa o de guerra o de, ¿no? Esa repetición sigue ese trazo, ¿no? Pero justo la apuesta por la intervención del analista hacia otro lugar y me quedo preguntándome qué tanto la introducción de otro tipo de juegos puede abrir otras cosas. La introducción por parte del analista no es algo que me atrevería a hacer en mi propia práctica por ahora, necesito pensarlo más, pero sí me cabe la pregunta como eh, o sea, quizás desde la introducción de un otro juego aparezca otra cosa. No sé, ¿no? También sería como muy soberbio quizás pensar que esa introducción sea novedosa en el sentido de que seguramente también estará bajo los códigos patriarcales, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, cuando uno se va a leer el tarot, ¿no? Es como hay algo del juego que está ahí puesto sobre la mesa, ¿no? Y, y puede tener una potencia increíble o puede ser desastroso, ¿no? Pero es alguien más introduciendo ese juego, ¿no? Y su propio modelo de significación frente a lo que se topa. Entonces, pues bueno, no sé. Gracias, Stephanie.
pensé en eso. Nada más un poquito, me hiciste recordar que justamente en algo muy breve de un analizante decía, hay un asunto con la cuestión de la santería, ¿no? Entonces está como súper mal visto, súper, o sea, tiene un montón de esto, pero justamente esta posibilidad corpórea y esto que le dice la práctica, o sea, en momentos muy particulares sostiene. Y es muy difícil escuchar eso si uno de antemano ya tiene como el presupuesto de qué es esto que occidentalmente se lee de una forma a estas prácticas, ¿no? Como santería u otras más. Y que sí noto, y al escucharte como en esta cosa como de, no sé, como de cómo puedo hablar de esto, ¿no? Además porque atraviesa el cuerpo, porque atraviesan, o sea, como experiencias que a veces son muy difíciles, eh, vamos, o sea, esto de la transmisión. Pero bueno, ahorita escuchándote me evocó esto que apenas me pregunto. Sí, Muchas gracias. gracias, ambas. ¿Por ahí alguien más levantó su manita? José Manuel, me parece. José Manuel, ¿quieres decir tu comentario, tu pregunta? Creo que no. No, dice que no. Ok. Ok. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo, preguntar algo a Fer en torno a su texto? Digo, porque tenemos todavía algunas preguntitas aquí en el tintero. Las podemos ir también, si alguien no tiene algún otro comentario. Ok. Bueno, quizá iba a preguntar lo de lo que también habíamos pensado en torno al falocentrismo, pero creo que ya un poquito ya lo abordamos, ¿no? Al menos que tú quieras comentarnos algo también, Fer, en torno a eso. Pero creo que eso es algo que justo ya estuvimos ahorita charlando, ¿no? Em, adelante, adelante. Ah, no, no, te escucho, veré. Sí, o sea, una de nuestras preguntas que nos había generado tu texto tenía que ver justo con esto, ¿no? De cómo prescindir, cómo cuestionar o cómo hacer una crítica, ¿no? A esto de que Sí. planteas como lo falocéntrico del psicoanálisis, pero creo que eso es algo que ya en esta discusión que estamos teniendo sobre cómo pensar una simbolización sin falta o cómo pensar el registro de la falta que no sea necesariamente abyecto, creo que ahí está, ¿no? Contesto. Uh-huh. Y bueno, mientras, o sea, como mientras voy construyendo esto, yo en lo personal, dentro de la práctica clínica, sigo trabajando con ese modelo en tanto abre grietas, ¿no? O sea, como Uh-huh. no es una emancipación en grande, pero es abre grietas para otras posibilidades. Y me parece muy importante, ¿no? También como las vías que da, como la repetición hasta su desgaste, ¿no? También me pregunto como, bueno, más allá de la repetición en ese mismo en esa misma matriz simbolígena, ¿qué más hay? ¿No? Y un poco, o sea, como me acuerdo hace mucho que escuché a un colega decir, ¿no? Como un ejemplo tan sencillo dentro de la clínica como que alguien llega y dice, no me quiero casar, ya no, ¿no? Uno podría irse por él. Oh, interesante su negación, no se quiere casar, ¿cómo se le ocurrió, no? Se quiere casar, o uno sí podría ir, si es así como el Edipo hacia allá va, ¿no? O uno puede decir como, ok, ¿por qué no te quieres casar? No, y todas son como intervenciones que parecen muy legítimas, ¿no? Pero quizás una intervención que aboga más por la diferencia sería, ok, entonces, ¿qué sí quieres? ¿No? O sea, y eso, me acuerdo mucho cuando comentó eso,
a mí como que me explotó la mente, ¿no? Como que pensaba mucho, por ejemplo, también dentro de los activismos, la importancia de la denuncia y la importancia de la repetición y de la importancia de salir a las calles y gritar y decir, esto está sucediendo, ¿no? Y es dolorosísimo y cuantas veces tenga que venir hasta que se hagan cargo, ¿no? Es muy importante. Y al mismo tiempo, la importancia de la imaginación, ¿no? O sea, como de que quepan otros horizontes posibles. Entonces, en ese sentido también cuando lo pienso en los mismos términos dentro de la clínica, ¿no? O sea, por supuesto que esa es una vía y es una vía muy importante, ¿no? Y es una vía a través de la cual el psicoanálisis ha dado mucho con su escucha, ¿no? A través de esa forma, pero me parece que es importante explorar más, ¿no? Sí, Sí. Y que también, o sea, como es importante estar advertidos de que si estamos escuchando desde esa misma lógica, no estamos libres de replicarla por el hecho de no ser prescriptivos, o sea, no por el hecho de decir el fin de análisis sería que te cases, que pues no, ¿no? Que para algunos sí lo fue, para algunos analistas sí era muy importante, ¿no? Ya se casó, wow, su logro, bye, ¿no? Este, no es, actualmente no se piensa así, ¿no? Sin embargo, eso no quita que no deje al pensar solo en la falta a través de la vía simbolígena del Edipo, hacer ese tipo de tratos, como por ejemplo decir, no, sí, la psicosis es tan importante, etcétera, y no darle lugar a la hora de pensar en un fin de análisis, por ejemplo. claro. ¿No? O sea, Ujú. creo que es muy importante que sigamos advertidos de que podemos caer fácilmente en esas, por trabajar dentro de esa lógica edípica, pues de acabar replicándola, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí, sí, te escuchaba y no sé si, o sea, un poco la crítica también es a usar ciertos marcos críticos, el aparato crítico del psicoanálisis, como por ejemplo el Edipo, como una especie de cosa que se pone por sobre la subjetividad, por sobre lo que alguien dice, ¿no? En una sesión, y no escuchar justo como el texto de lo que, bueno, Fanny es creo que quien ha trabajado un poquito más sobre esto de la escritura, ojalá pueda ella comentar algo, pero no escuchar justo esto que se está diciendo más como un texto sin que necesariamente se tenga que interpretar previamente o podríamos decir hasta prejuiciosamente con un marco como el Edipo, ¿no? Con Sí. esto que estás diciendo. Eso por un lado, pero incluso más radicalmente, no solo pensar como la narrativa desde donde se escribe, sino el modelo simbolígeno desde donde se escribe, a quién va dirigido, ¿no? Ujú, ujú, ujú. A ver, Virgilio. Ahorita que escuchaba todo esto sobre esa intervención de, entonces, que si quieres, pensaba que podría apuntar al cuerpo, porque si algo quieres, porque su cuerpo lo ha experimentado, y entonces tal vez pueda hablar de esa dimensión corporal de donde sí se siente a gusto ese cuerpo, y que a veces en consulta es difícil ir haciendo aparecer ese cuerpo porque hay múltiples censuras del cuerpo. A su vez esto me hacía pensar otra vez en el baile, porque creo que el baile y la música pueden representar algo de la pérdida de la identidad para darle entrada a un otro que no es exactamente el discurso, sino es algo diferente, es algo en términos sensoriales que permite que el cuerpo pueda moverse, por ejemplo, en función de la música, ¿no? Pero aquí sí que hay elementos culturales que pueden estar atravesados. Por ejemplo, yo vivo acá en Francia y veo que pues bailan muy diferente
los europeos a lo sabroso que bailamos en México, en Latinoamérica, y que creo que tiene que ver en cómo se percibe el cuerpo y cómo uno se permite también mover ese cuerpo en función de esas cosas que nos pueden atravesar, que no son especialmente el discurso, sino también algo musical. Sí, Y que creo que puede entrar en esto de ir encontrando otras formas, no por una vía del no lenguaje que uno puede pensar. sí. Sí, muchísimo, Virgilio. Y por ejemplo, ahí cuando empezaba yo, ahorita me surge que con estos ejercicios de imaginación sensoriopolítica, también como que algo que me llegó a interesar era como el tema de los límites del cuerpo, ¿no? Como también en el intento de la construcción de esta metapsicología, el cuerpo como que no es, o sea, lo pensamos a veces como si fuera un aparato ahí como ya hecho, pero de pronto, o sea, los límites se pueden volver muy borrosos, ¿no? O sea, como que algo muy interesante dentro de esta, o sea, cuando hablaba de lo luminoso, la hospitalidad, y entonces las personas iban como acudiendo como a sus imágenes corporales, muchas de las descripciones de las imágenes corporales que tuvieron, además de memorias infantiles, muy interesantes, ¿no? Cosas que no se acordaban, etcétera, era la sensación como de que algo se podía diluir o como que en algo no había frontera. O sea, de verdad, como suena un poco, no lo vamos a hacer aquí, ¿no? Pero una vez me invitaron como a una presentación de una obra de Clarice Lispector, hicimos como ese ejercicio, de hacer como una respiración como para pensar alrededor de la mística, que era como respirando, ¿no? Como pones tu mano en la frente y de verdad llega un momento en donde es difícil distinguir dónde empieza la mente, no, la frente y dónde empieza la mano. O sea, de verdad, como les invito a hacerlo ustedes más adelante y como es muy impactante, ¿no? O uno nunca sabe dónde acaba su trasero, por ejemplo, ¿no? A menos de que haya una superficie. Y eso me parece muy interesante, el tema del movimiento, ¿no? Porque hay algo definitivamente de eso corporeopolítico que está ahí, ¿no? O sea, quizás no solo tiene que ver como con los modos en que ese cuerpo fue erogenizado y cómo siente sus límites, sino que también quizás esté en juego como parte de ese script de la como de la no alerta corporal, ¿no? Además de que se podría pensar por otros modelos, ¿no? Que si la propiocepción, etcétera. Pero creo que ahí hay como una potencia interesante, ¿no? Era muy interesante cómo las personas a medida en que como que topaban con el tema de su cuerpo, les ocurrían ciertas imágenes interesantes, ¿no? O pienso, por ejemplo, en meditaciones, ¿no? Como estas meditaciones que se hacen y respira, siente ahora tus pies, etcétera. Es muy común que vengan imágenes de repente, ¿no? Y esas imágenes son interesantísimas para elaborarse, ¿no? O sea, hay algo ahí de un proceso de creación de símbolo directamente ligada al cuerpo y quizás como mucho más cercana al sueño, ¿no? O sea, como que opera por otro lado que el habla, quizás, o que la escritura. O sea, bueno, también es una forma de escritura, podríamos discutirlo, ¿no? Pero hay otra cosa, ¿no? O sea, quizás como más cerca a este, ¿cómo se me fue el nombre? No importa, pero bueno, un poco por ahí va, ¿no? Por eso, sí, me parece súper interesante. Ahora, o sea, como que es bien interesante porque hay muchas personas como dentro del mundo de la danza pensando filosóficamente estos temas, ¿no? O sea, y creo que también podríamos aprender muchísimo de ahí. Muchas gracias, Fer. ¿Hay alguien más que quiera preguntar, decir algún comentario?
Ok. Ok, bueno, pues ha sido una charla como muy enriquecedora. La verdad es que como que nos quedamos, bueno, al menos yo me quedo con ganas de seguir platicando, de seguir ahondando en algunas de las propuestas de Fer. Me quedo pensando mucho en esto que tú nos cuentas ahorita, Fer, de la imaginación corporeo-política, que es una propuesta de tu texto. Estas formas como de hacer intervenir el cuerpo también dentro del análisis, ¿no? O cómo el analista trabaja con aquello que sucede en el cuerpo. Hay un momento en tu libro en donde hablas justo de cómo Freud trabaja la histeria, ¿no? Y estos fenómenos histéricos corporales que justo le suceden a las histéricas de su época, y tú dices, bueno, eso no es algo que ya no pase, ¿no? Es algo que sigue pasando, pero de maneras distintas, situadas y siempre relacionadas con este aparato que tú criticas, que es el aparato eh, edípico, heteronormado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos decir ahora que no sé si es así, tú dime si no es así, pero cómo apostar a una práctica desde el psicoanálisis que no, que justo en su propia praxis no excluya al cuerpo, no excluya lo lúdico, ¿no? Tenemos el trabajo de Freud sobre el chiste, ¿no? Lo maravilloso que también es cuando surge algún chiste, alguna broma en una sesión de análisis, ¿no? En el propio análisis, cuando ya se pasa del drama a la risa, ¿no? A que la vida ya no sea tan dramática y pues sea un poco más cómica, ¿no? Entonces, hay algo ahí de lo lúdico que sí el psicoanálisis rescata, pero que tú como lo has planteado, como que lo apuestas de manera un poquito más radical, ¿no? Entonces, cómo ir incorporando estos elementos muy interesantes, el cuerpo, el juego, para otra forma de intervención que justo se haga a un costado, ¿no? Si bien no, como nos lo aclaraste, si bien no desmantelar esta lógica edípica porque estamos inscritos de alguna u otra manera en ella, intentar que a lo mejor ese no sea nuestro marco referencial para trabajar, ¿no? Buscar que ese no sea, sobre todo al momento de escuchar alteridades, diferencias, disidencias sexuales, ¿no? Sí, y por ejemplo, ahorita que hablabas, también pensaba, en algún momento me interesaba por los talleres drag, porque me parece, o sea, ese ya es como un modelo de experimentación como muy interesante, ¿no? Alrededor de experimentar con el cuerpo y con otros marcos de la diferencia sexual, ¿no? Como construir otras posibilidades. Y justo una persona que se ha dedicado mucho a esos temas, me decía, bueno, sería increíble que tú intervinieras, ¿no? Porque muchas veces en esos talleres drag, ¿no? Que eran, o sea, varias sesiones, muchas personas como que se quebraban o era muy difícil asimilar eso y como que la idea era como, estaría buenísimo que tú fueras, intervinieras, ¿no? Entonces me queda como esta cosa de, sería muy interesante una práctica que pudiera trabajar, ambas situaciones en conjunto, ¿no? Ya fuera un taller drag o otra, o un taller de danza libre, no sé, ¿no? Pero bueno, esa ya está, o sea, creo que todavía me siento como que necesito hacer un armado más completo de esta metapsicología y como que plantear muy bien como cuál es el modelo ético que rige la práctica, porque eso es importantísimo, ¿no? Ujú. Claro, sí. Sí, y que justo esa también era una de las preguntas de una de nuestras compañeras, si nos podías hablar un poquito más sobre esta propuesta tuya, esta nueva propuesta tuya, ¿no? Metapsicológica. Entonces, podríamos decir que estos son algunos de los elementos, ¿no? Que estás pensando. Sí, Ujú. sí.
Y en este momento, en lo que estoy pensando es en Tlazolteotl, así como decía a la Donna Haraway, utilizando alguna figura como para hacer un ejercicio de imaginación especulativa. Estoy haciendo uso de Tlazolteotl para pensar en otro posible modelo de simbolización, pero bueno, en eso estoy ahorita. Ok, muchísimas gracias, Fer. No sé si algún compañero o compañera quiera intervenir. Tenemos un momentito más, y si no, ok. Bueno, pues si les parece bien, vamos a dejar acá, ¿no? Creo que ha sido una charla bastante profunda, muy situada también en el trabajo de Fernanda. Te agradecemos muchísimo, Fer, que te hayas tomado el tiempo para venir a charlar con nosotras, nosotros. Les recordamos que, pues bueno, el trabajo que buscamos siempre va a estar aterrizado a los textos, que sea muy respetuoso también con las autoras, los autores. Pues lo vamos a subir a un divertimento serio en algunas de las redes de Balsas. Y pues bueno, nos vemos para la siguiente entrevista, que ya les anunciaremos, todavía estamos cocinándola, pero ahí vamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimo gusto. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Bye. Bye.